Romanos capítulo 8, versículo 15. Quiero cerrar esta mañana con este tema que hemos estado ministrando en estos días acerca de la liberación. Y quiero hablarle hoy acerca de el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cómo nos gusta esa parte? Pero yo quiero retroceder en el verso cuando el apóstol Pablo está diciendo que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Esto me dice, de acuerdo a la palabra, que el espíritu de esclavitud existe. Hoy en día mucha gente inventa espíritus. Espíritu de borrachera, espíritu de homosexualismo, espíritu de... No, esos no existen. Lo que existe es el espíritu de esclavitud. Ese es el espíritu de esclavitud, el que ata a las personas. Las ata, las amarra, las encarcela, como veíamos semanas atrás. La Biblia nos enseña sobre la cultura de la esclavitud. ¿Cuál era la cultura de la esclavitud en los tiempos de Israel? Eran aquellos israelitas que fueron llevados en tiempos de necesidad a Egipto a través de José, el hijo de Jacob. Usted va a ver mucho de eso en esta semana, ¿verdad? Que viene, las películas de la Biblia. La historia de José es impresionante, pero la historia de José tiene un bonito final hasta el día que él muere, porque dice la palabra que el día que José muere, ese día el faraón que estaba en ese tiempo, el que viene luego, ya no conocía a José. Quiere decir que él vino con nuevas reglas, que él vino con nuevos estatutos y esclavizó al pueblo de Israel. Lo puso a trabajar, lo puso como esclavo a construir sus edificios, les racionó la comida, el agua, el vestido. Trabajaban como jornaleros cuando habían sido llamados a ser dueños de la tierra. Cuando eran los dueños del mundo, de la tierra, se volvieron esclavos. Y trabajaron para Egipto, y esa cultura era cultura de espaldas rasgadas por latigazos, por heridas de los jefes, la piel quemada por el sol de Egipto, los cuerpos desnutridos por la mala alimentación, la ropa vieja y el olor de aquellos, el hedor de aquellos, porque no podían ser igual que los egipcios. Y vemos de hecho a un pueblo esclavo que en su momento soñaron con ser libres. Soñaron con la esperanza de un libertador, alguien que iba a venir a traer libertad a su pueblo, que Dios lo enviaría. Ellos no sabían cómo, solamente oraban y clamaban al Dios de sus padres, que era la manera en la que lo conocían. Todavía no lo llamaban Jehová, no sabían cuál era el nombre de su Dios, solo sabían que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y como a Jacob le cambian el nombre luego un ángel y dice: ya no será tu nombre Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Entonces se da a conocer el nombre de Dios como el Dios de Israel. Así es cuando en un momento dado iban a ver, el faraón se da cuenta que el pueblo de Dios está creciendo mucho. Se están multiplicando, y dicen las mujeres egipcias:
Las parteras dicen es que las mujeres hebreas son más fuertes en el parto que las egipcias, son más robustas. Y ellas cuando nosotros llegamos ya han dado a luz, o sea, imagínense, el plan era matar a los niños aún ahí en el momento del nacimiento. Pero Dios tenía un plan. Y empieza Faraón a levantar un edicto que maten a todos los niños, ¿verdad? Pequeños, recién nacidos, porque era la manera de impedir que el pueblo de Dios se multiplicara, el pueblo de Israel siguiera creciendo. ¿No se le parece esa escena que le estoy contando a una de este tiempo con la ley del aborto? ¿Qué cree usted que viene a ser la ley del aborto? Es un faraón que se está levantando a querer matar a los que van a nacer pronto. Si el aborto se permite, ¿cuántas muchachitas interrumpirán sus embarazos para matar a esos niños que podrían haber sido futuros Moisés, que iban a traer propósito al mundo? ¿Y cuántos no lo han estado haciendo ya sin que se legalice? Pero hay un plan del infierno para hacer nuevamente esclavo al pueblo de Dios. Porque si el pueblo olvida su verdadera identidad, volverá al estilo de vida que tenía antes, como lo quería hacer Israel. Cuando el Señor se aparece a Moisés, Moisés trae la libertad al pueblo a través de las plagas y a través del poder de Dios. Se van al desierto y estando en el desierto, aquel pueblo que fue liberado, que fue sacado en libertad, que el mismo faraón dijo, por favor váyanse, que recogió el oro de Egipto como el pago por todos los años que trabajaron de esclavos, se les reconoció la liquidación. Egipto los liquidó, oro por montones. Dice la Biblia, los tesoros de Egipto, el botín, las maravillas de un Dios peleando por ellos. Y estando en el desierto, se levantan ellos a decirle a Moisés, ¿nos trajiste a morir aquí? Estábamos mejor en Egipto, porque por lo menos allá teníamos comida, teníamos tumbas donde ser enterrados, y nos trajiste a enterrarnos aquí en el desierto. Suenan como gente libre que decía, estábamos mejor siendo esclavos. ¿No se le parece esa historia hoy en día a muchos creyentes? Es que desde que me convertí al Señor, me falta la plata. Estaba mejor en el mundo porque de vez en cuando pegaba chances. Estaba mejor en mi relación pasada. Ahora tengo que trabajar, dice la mujer que estaba juntada. Ahora tengo que trabajar para alimentar a mis hijos. Antes solo tenía que tener hombre y él hacía todo. Ah, sí, nuestra realidad, ¿verdad? Ahora, si yo me hubiera dejado embarazar de aquel, le hubiera por lo menos metido una pensión y estaría aquí con la pensión. Ese es el pensamiento de los esclavos de allá afuera. Un pensamiento de esclavitud. Y los cristianos dentro de la iglesia, en la primera sacudita de fe, una sacudidita que Dios le está dando a su fe ahí, ya está diciendo, estaba mejor en el mundo que aquí en la iglesia. Porque aquí los hermanos me critican, hablan mal de mí, me hacen mala cara. Por favor. Mejor estaba en el mundo. En el mundo sí hay gente genuina. En el mundo tenía amigas de verdad. Bueno, solo aquella que se acostó con mi marido, pero yo la perdoné y ella se hizo mejor amiga mía. Ah, porque en el mundo sí podíamos perdonar, pero en la iglesia, qué difícil, no puedo con esto.
El espíritu de esclavitud que no ha sido recibido en nosotros, pero que sí es real, existe, y son los creyentes y son la gente que quiere vivir en esa postura de esclavos, atados a las cosas del mundo, viviendo una vida ligera. Y ese espíritu de esclavitud nos mantiene prisioneros del pecado, nos mantiene esclavos del pecado, porque así es como vivimos, y de muchas otras cosas del mundo que alimentan nuestros placeres y deseos bajos. Y dice, y cuando Cristo llegó a nosotros, nos liberó de la esclavitud. Cristo vino a tu corazón y te liberó de la esclavitud del pecado. La Biblia lo dice, que por cuanto Cristo murió por nosotros, nuestros pecados fueron perdonados y ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que siendo libres queremos volver a ser esclavos. Queremos volver a enredarnos en las mismas telarañas del pasado. Ese es el espíritu de esclavitud, uno que te hace también, escucha esto, vivir en temor. El espíritu de esclavitud es el espíritu que trata de mantenerte viviendo en temor. ¿Temor de qué? Este temor no solamente es un temor de fobia, de miedo. Es un espíritu que te congela, te enfría, te congela. Ay, me pongo una suéter y ya. No, quiero decir que te paraliza. El espíritu de temor paraliza al creyente. Cuando un creyente está bajo la influencia de un espíritu de temor, no se mueve, no avanza, no camina, porque tiene miedo. Tiene miedo del mañana, tiene miedo de que si se involucra mucho. Hay gente que sirvió en algún momento mucho en la iglesia y no se dio cuenta cuando el espíritu de esclavitud vino y lo metió en temor de nuevo y dijo, ya no quiero servir. Porque aquí nadie agradece. Usted no servía aquí para nadie, solo para el Señor. Así que usted tiene que dejar de castigar a Dios con eso, creyendo que usted está castigando a los hombres. Usted no castiga a nadie, se está castigando a sí mismo y no se dio cuenta que lo que lo paralizó fue un espíritu de temor. ¿Temor a qué? Temor a volver a fracasar, temor a volver a ser desilusionado. Le tengo noticias, en esta vida seguiremos siendo desilusionados, ofendidos, rechazados por la humanidad y los hombres, pero por Dios nunca. Nunca nos rechazará. Nunca le seremos un estorbo, nunca nos hará a un lado. ¿Está aquí? Ese espíritu de esclavitud te hace vivir en temor, porque el esclavo siempre tiene miedo de su amo. Y por más que deseas servir a Dios, te tiene aprisionado. Jesús dijo a los fariseos en una ocasión, en Juan 8:34, Juan 8:34, lo vimos la semana pasada. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es el pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo nos gusta ese versículo 36, pero tenemos que ver los otros. El que hace pecado, esclavo es el pecado. Y aquí vale la pena enseñar un principio muy importante, porque también a veces el diablo utiliza estas palabras para confundir a muchos y esclavizarlos. Ser esclavo significa estar continuamente pegado en ese pecado todos los días de tu vida, a cada rato, siempre enredado
y hundido en ese fango. Eso es ser esclavo. De que Él puede más que Dios en mí. Pero si tú tienes una situación en tu vida personal en la que por allá de vez en cuando, muy perdida vez, cometes un error, te pasó una situación, te enojaste, hiciste algo que podemos llamarlo de alguna forma pecado, es donde los que son hijos saben que tienen acceso al Padre a través de Jesús para el perdón de los pecados. Ellos no viven una vida de pecado. Ellos tienen situaciones con el pecado, o sea, momentos en los que pueden tropezar de alguna manera, pero no caen y no se quedan ahí. El que es esclavo cayó y se quedó ahí y sigue haciéndolo todo el tiempo. Pero el que es hijo, dice, queda en la casa para siempre, porque el hijo sabe ir al Padre y reconoce a Jesús, su Salvador, reconoce que Él le da la salvación, el perdón de pecados por su sangre. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que tienes que entender que tú no has sido llamado a ser esclavo. Tú has sido hecho libre. Ahora le pregunto esto porque es así. ¿Acaso dejó Israel de ser pueblo de Dios solamente porque se enojó con Moisés y le dijo que quería que le diera, que querían volver a Egipto? ¿Se enojaron? No. ¿Cuántas veces no pecó Israel en el desierto, pero siguieron siendo el pueblo de Dios? Dios los siguió corrigiendo, Dios siguió con ellos, Dios no los soltó. Pero habían otros que definitivamente murieron. ¿Por qué murieron? Porque murieron en su pecado. Pero habían otros que cuando habían hecho mal, volvían a Moisés y le decían: Moisés, perdónanos, nos perdone Jehová este gran pecado, perdone Dios lo que hemos hecho, porque hemos hecho mal. Por ejemplo, cuando la serpiente fue puesta en el desierto, era un simbolismo de perdón de Dios. La serpiente representaba a Jesús. Todo el que miraba a la serpiente en el desierto se curaba, pero el que no la miraba se moría. Se moría envenenado por las serpientes. Le digo una cosa, muchos murieron. Dice que ese día en el pueblo de Israel murieron miles. Miles murieron. Y le aseguro algo también, murieron muchos que no les dio la gana mirar la serpiente. Nuestro problema es tener la salvación del pecado, tener el espíritu correcto para caminar en rectitud, para que el pecado no se haga señor de nosotros, para que el pecado no nos vuelva a esclavizar. Pero nuestro problema es que nos hacemos esclavos de él. Sabemos el camino para ser salvos, pero retrocedemos a Egipto. El espíritu de esclavitud nos hace andar en temor, nos hace esclavos del pecado. Aquellos que dejan que el pecado domine su vida, lo convierte en su servidor. Ojo aquí. Aquellos que dejan que el pecado los gobierne. ¿Qué es que te gobierne el pecado? Es que él todos los días esté sobre ti y te vence. Voy a hacer una pregunta clave aquí. ¿Cuántos se han enfrentado a su pecado y lo han vencido en este lugar? Y miedo, levante la mano el que lo haya hecho. Ahora bájela, con toda honestidad. ¿Cuántos han sido vencidos por su pecado en algún momento? Ok, excelente. Y los que no, pues los felicito. Nivel Dios. Se están volando ustedes. Nos vemos en las bodas del Cordero. Voy a tratar de llegar ahí a verlo. Porque si el justo apenas se salva, dice la palabra. Santo Padre, ¿no? Ríase, ríase, vuelva a ver a que está la par y ríase. Tremendo está esto. El pecado, ¿por qué les hice levantar la mano? Porque lo que quiero que tengamos claro es que vivimos una lucha contra esto. Ahora, ¿por qué vivimos luchando con algo de lo que ya hemos sido libres?
Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué si ya Jesús me libertó del pecado, el pecado sigue pulseándola? Porque Jesús te liberó, pero quien debe mantenerse libre eres tú. Y aunque en el desierto de tu vida te pique una serpiente por cabezón, porque no dejamos de pecar, todos los días estamos pecando de una u otra manera, hacemos algo incorrecto, pero lo que el Señor quiere es que usted y yo no vivamos en temor, ni vivamos bajo la influencia del espíritu de esclavitud, y no nos caigamos siendo esclavos del pecado, sino que seamos libres. ¿Cuáles libres? De los que en el desierto los pica la serpiente, pero vuelven a ver, los pica las serpientes, pero vuelven a ver a la serpiente que está en el desierto, vuelven a ver a Cristo. Es muy diferente que te piquen las serpientes y te mueras con el veneno del pecado en el desierto, a que te piquen las serpientes y tú vuelves a ver al Hijo del Hombre. Porque así como dice la palabra, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, la serpiente de bronce, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, será levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado puede tocar tu puerta. El pecado te puede meter un empujón. El pecado te puede hacer resbalar. Pero que el pecado no te domine. Que el pecado no se vuelva tu Señor. Escuche, no debemos dejarnos vencer por este espíritu, porque nuestro estado puede llegar a ser peor que el que estaba antes. La Biblia dice, mire lo que dice 2 de Pedro 2:19, y este pasaje es clave. Mire lo que dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y yo que fui boxeador le digo que una pelea no se termina porque usted se cae en uno de los rounds ahí. No. Te puede tirar, si son 10 rounds, te puede tirar 9 veces, pero si al final tú lo tiras a él, tíralo que no se levante. Porque la pelea no se acaba hasta que suene la campana, y la pelea de nosotros no se termina hasta que la trompeta suene y somos llevados con el Señor. Así que mientras tenga vida, tienes esperanza. El espíritu de esclavitud no te puede apropiar de ti, no puede gobernar tu vida. Tienes que derrotarlo. Si te golpeó, levántate y golpéalo más fuerte. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de él. Mira, te puede dar golpes bajos, puede ser que te resbalaste como cáscara de banano, pero no te derrotó, no te venció. Te levantaste y seguiste peleando la batalla. Te levantaste y te volviste a rociar con la sangre y dijiste: no se ha acabado, esto no se ha terminado, diablo. Yo no me voy a ir contigo, yo soy de Jesús. Yo voy a levantarme, yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Pero la religión por muchos años le hizo sentir al creyente que si por alguna razón caía en el camino, se terminó todo. Ya caíste. Pecador ese, siéntese allá atrás ahora, a ver si Dios tiene misericordia. Va para disciplina. Ahora y a castigarlo, a ver hasta cuándo se va a levantar esa religiosidad que vuelve jueces a los que deberían ser hijos, a los que el mismo apóstol Pablo dijo: el que esté firme, mire que no caiga. Y los que se creen más espirituales, dice el apóstol Pablo, restauren a los que son débiles en la fe. Nunca dijo destruyan a los que han caído.
Aplasten a los que tienen tropiezos. Mas dijo el Señor: necesarios son que vengan los tropiezos, pero ay de aquel que haga tropezar a su hermano. Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse en el mar. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces la iglesia estaría más llena si hubieran menos jueces. Las iglesias estarían abarrotadas de gente buscando la misericordia y el perdón de Dios cada semana si hubieran menos jueces sentados en las sillas. Los ministerios serían más fructíferos si hubieran menos jueces y más espíritus consoladores. Y con esto yo no estoy diciendo que tenemos licencia para pecar, porque si usted es vencido por el pecado continuamente y muy seguido, usted se está volviendo esclavo de él. Yo no sé si usted está entendiendo mi punto. Porque el Señor dijo: vendrán los tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. ¿Cuántos ministerios hoy están destruidos porque nadie los pudo ayudar cuando tuvieron una caída o cuando tuvieron un pequeño resbalón en su llamado, en su ministerio? Tenemos el ejemplo de aquel pastor Tommy Moya. No sé cuántos han escuchado la historia de él o han leído su libro. Yo seguía a ese hombre cuando yo estaba recién convertido, porque ese hombre era un predicador impresionante y en temas de liderazgo era excelente. Nadie pensaría que eso estaba pasando hasta el día que la pus explotó, hasta el día que la infección fue tan grande. El hombre se veía como libre, pero estaba esclavo de un pecado. El hombre se acostaba con su asistente, tenía una relación de adulterio, no de unos meses, de años. Ella iba con él a sus viajes internacionales. La esposa tenía tanta confianza y se fueron. Cuando esto salió a la luz, cuando reventó la infección, era putrefacto lo que olía, porque él, siendo esclavo, estaba haciéndose dejar ver como si era libre. El espíritu de esclavitud lo tenía preso. Pastor, pero seguía ministrando, seguía haciendo cosas, ¿sí? Es que el Señor en eso va a respaldar su palabra. El Señor no quita los dones por causa de eso, pero el Señor es fuerte. Si no se arrepiente a tiempo, va a poner su mano sobre esa persona. Este hombre tuvo un arrepentimiento, se arrepintió, su esposa lo perdonó, pero la iglesia lo corrió. Allá lo tomó un pastor colombiano, lo recogió, lo empezó a restaurar y ayudar. El hombre tuvo que dejar el ministerio durante varios años, no predicar, no servir en una iglesia, sino que ir a alguna iglesia y sentarse a escuchar la palabra de Dios. Terminó vendiendo esos productos For Life porque no tenía quien lo contratara a trabajar, y terminó vendiendo casa por casa. Claro, el hombre voló con eso porque ahora es un empresario en esa cosa, y como tenía el don de hablar, convenció a la gente, y ahora Dios lo levantó, lo restauró, lo prosperó. No recuperó la iglesia que tenía porque él mismo le había enseñado a hacer así, pero sí esta gente lo ayudó, y hoy por hoy escribió un libro sobre la restauración de Dios.
Ha estado ayudando a muchos otros pastores a restaurar pastores que tienen problemas, que han caído, que han sido esclavos. Y hoy por hoy está volviendo a dar conferencias internacionales en muchos lugares. Y creo que ya está pastoreando otra vez. Pero mis hermanos, ¿cuántos han pasado una historia diferente? Los han destruido, los han señalado, han hundido su ministerio. El mismo Jimmy Swaggart. Yo no sé cuántos de aquí conocen a Jimmy Swaggart. Tal vez es una generación muy temprana ustedes. Pero Jimmy Swaggart era uno de los predicadores más impresionantes evangelistas de aquellos años 70, 80, hermano. Ese hombre fue de los primeros que entró en la televisión. Ese hombre era multitud de su predicación, pero cayó en adulterio. No fue que tuvo una aventurilla con una mujer de un momento, que tampoco está permitido. Fue que cayó y tenía una relación con ese pecado que se duró tiempo ahí escondida, hasta que explotó la pusta. Porque todo lo oculto, usted lo dijo, está en la Biblia, saldrá a la luz. No podemos esconder ni tapar el sol con un dedo, aunque así pareciera, ni así alcanza. Tenemos que ser reales. Y yo no hablo estas cosas aquí como queriendo ser superior a nadie, sino que las hablo como el que más tiene que tener cuidado también. Las hablo como el que más le pido a Dios que tenga misericordia de mí y me guarde. Pero yo he aprendido a ver a la gente, he aprendido a ver a los ministerios, he aprendido a ver a los líderes, he aprendido a ver a la humanidad a través del mismo lente que Dios me ve a mí. Y cuando yo sé quién soy, sé lo que Dios me ha perdonado, sé por donde Dios me ha pasado, yo no me puedo convertir en juez de nadie, porque no he tenido un juez delante mío, sino que he tenido un Padre que me ha abrazado y me ha levantado y me ha limpiado y me ha consolado cuando lo he necesitado. Pero como lo dice la palabra, es claro y es muy fuerte: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La profeta decía el viernes: mi problema no es lo que le pasa a muchas gentes, mis tropiezos no son con esas cosas. Yo le digo a ella que yo pensaría que lo de ella para mí es más sencillo de manejar, y ella dice: y lo suyo para mí no es más sencillo de manejar. Pero ese es el problema, que las áreas en las que tú tienes problemas no son las mismas en las que tengo yo. Y lo que es una debilidad para ti puede ser una fortaleza para mí. Entonces por eso tenemos que entender que no se trata de el que corre, ni el que va rápido, sino del que Dios tenga misericordia. Ella decía: mi problema, mi debilidad, mi carácter, el explotar, el enojarme, el reaccionar. Pero yo puedo con ella. He aprendido a domar a la fiera. Está predicando ahorita en la Fraternidad de Pastores de Siquirres. La llamaron para llevar un seminario de intercesión y guerra espiritual. Entonces ahorita está allá con unas hermanas que la acompañaron y está ministrando a la Fraternidad de Pastores de Siquirres en ese tema, hermanos. Allá está la señora dando duro. No, hermanos, yo digo eso vacilando, pero aquí nadie ha domado a nadie. Pero sí he aprendido a saber cómo ser cuando ella está en ese momento difícil. Ahí está, lidiando con su carácter. Entonces ya uno sabe que es mejor estar de lejos. Es broma. Ella se ha dejado moldear por Dios, ha dejado al Espíritu Santo trabajar en ella y ha verdaderamente vencido mucho. Pero si ella se dejara vencer por eso,
ella sería esclava de eso. Y asimismo, si tú tienes problemas con la ira, si tienes problemas con la masturbación, si tienes problemas con, qué sé yo, la lascivia, la lujuria, hay tantas cosas, en la Biblia están todas. Si tú tienes un problema de homosexualismo, tú te sientes que te gustan los hombres, las mujeres, no sé, esta es una lucha. Y ahora hay más, dicen los pansexuales y bisexuales y todos los sexuales. Si tienes un problema, un área de tu vida, no te hagas esclavo de eso. No dejes que te venza. Y recuerda que la pelea no se gana porque tú le ganaste una vez. Eso volverá a tocar tu puerta y tú tendrás que volver a vencerlo. Y habrá momentos donde te golpee tan duro que tú digas, ay, pero no, levántate. Levántate y sube los brazos otra vez y sigue peleando. El soldado no ha perdido la batalla solamente porque algunos cayeron. El soldado se levanta y sigue creyendo que tendrá la victoria. Sacude el polvo de sus ropas y avanza, pelea la buena batalla de la fe. Eso es lo que Pablo nos dijo: peleen la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe no se gana un día, no se ganan 2 días, se gana hasta el día que partimos con el Señor y decimos como lo dijo Él: he peleado la buena batalla, todos los días la luché, no me ganó, no me venció, no fui esclavo de Él, no me hizo su esclavo. No me hizo su esclavo, no fue una adicción en mi vida, no me hice adicto a ese pecado, no. Porque yo quisiera con todo mi corazón poder decirte que tú nunca vas a caer. Pero esa es la mentira más grande que puede predicarse en la vida. Ah, sí. Tal vez ahorita no, en algún momento. Cuando me conozcan un poquillo más en las redes, van a copiar estos mensajes y les van a editar pedazos para decir lo que ellos quieren decir. Pero yo estoy diciendo la verdad delante de Dios, lo que el Espíritu de Dios me ha enseñado en su presencia. Porque yo también llegué en algún momento sintiéndome la cosa más miserable de la vida por haber cometido un error delante de Dios. También supe lo que fue sentirme como el perro volviendo al vómito, o el chancho volviendo a la porqueriza, como lo hablamos la semana pasada. Yo sé lo que es eso. He caminado por ese valle de sombra y de muerte, pero les aseguro una cosa: lo que he aprendido a través del Espíritu Santo es que Él no me trata como me tratan los hombres. Él quiere levantarme, Él quiere restaurarme, Él quiere hacer conmigo una obra perfecta, su obra perfecta. No que yo sea perfecto para Él. Él sabe que tú no eres perfecto. Él sabe, mi hermano, que un día serás probado, un día serás tentado y podrás caer. ¿Y qué va a pasar si caes? ¿Qué vas a hacer si caes? Y si caes, ya se acabó todo. ¿Qué va a pasar? Porque yo quiero que usted tenga claro hoy eso. Si yo caigo, me levanto. Porque no dejará por siempre caído al justo, dice la palabra del Señor. Y si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Y estos textos, cómo nos alientan y sentimos el fuego de Dios. Pero también tienen que hacernos recapacitar que no me llamó el Señor para que yo sea esclavo del pecado. Que no quiso Cristo morir en la cruz para que yo siguiera padeciendo por causa del pecado. El pecado puede venir a molestarme, puede venir a inquietarme, pero no va a ser mi Señor. Mi Señor se llama Jesús. Entonces yo tengo que tener esa autoridad de venir y decirle: tú no eres mi Señor, tú no eres mi dueño, tú no eres mi amo.
yo no soy tu esclavo. Yo soy hijo de Dios. Y el diablo te puede decir, pero pecaste. Pero mira lo que acabas de hacer. Sí. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo. Así lo dice él. Gracias sean dadas a Jesucristo, que me limpia de mis pecados y que me da vida eterna. ¿Sabe cuál es el peor error del cristiano de este siglo? Sentirse perfecto. Porque tu perfección ahoga al que está luchando por levantarse. Por eso el Señor no nos permite ser perfectos. Y cuanto más tú te esfuerces por ser tan perfecto, inmaculado, como la Virgen aquella, inmaculada, ¿no? Llega un momento donde más viene Él y te sacude. Y Dios envía a Satanás y dice, ve y tiéntala. Ve y métele una zancadilla. Pero Dios, diría el Satanás, pero Dios, ¿por qué? Porque yo necesito que ella se acuerde que depende de mí y que está en pie por mí. Que no es muy grande, que no es muy fuerte, que no es la mejor, que no tiene lo que es más grande que todos los demás, que no es favorita, que no es consentida. Yo necesito que ella sepa que es mi gracia, mi misericordia, la que la levanta cada mañana, la que la sostiene. Y la única manera de que ella entienda eso es volver a ver al pecado de frente. Solo el que vuelve a ver al pecado de frente sabe que no quiere volver a él. Oh Dios, yo no sé si alguien entiende esto. A veces Dios nos va a poner frente al pecado solamente para que volvamos a entender, no quiero volver ahí, no quiero nada contigo. Y esa sensación que vas a sentir de impureza, esa sensación que vas a sentir horrible de culpa, yo estoy hablando para entendidos, los que han estado ahí. Si usted me quiere decir que usted no ha estado ahí, el mensaje es para usted. Vas a llegar ahí algún día. Vas a tener que pasar por ese valle. Y cuando estés ahí, es donde tienes que tomar esa decisión y decir, no me vas a vencer. No serás mi dueño, soy propiedad de Dios. Él me compró con su sangre. Aunque yo haya tropezado, me voy a levantar y voy a dar pelea. Seguiré luchando la buena batalla de la fe. No seré vencido por ese espíritu de esclavitud. No volveré a ser esclavo. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿qué pasa? Sois esclavos de aquel, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Un esclavo de alguien se vuelve esclavo de ese porque ese es dueño de él. Pero quien ya es esclavo de alguien, si alguien ya tiene dueño, no puede ser esclavo de otra persona porque ya le pertenece a alguien. Si yo soy esclavo del pecado porque obedezco al pecado, por obedecer al pecado me hago esclavo del pecado. Si yo soy esclavo del pecado, dice, es para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero si yo soy esclavo de Jesús, porque lo obedezco a Él, porque he rendido mi vida a Él, porque vivo para Él, porque soy de Él,
Nadie puede venir a reclamarme porque ya yo soy propiedad de. Ya un esclavo que le pertenece a un dueño no puede ser tomado por otro que quiera venir a poseerlo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Que si usted dice, se somete a alguien como esclavo para obedecerle, usted es esclavo de ese. Yo me someto como esclavo para obedecer a Cristo. Entonces soy de Él. Entonces soy propiedad de Él. Y cuando la muerte, el pecado venga a tocar mi puerta, yo no me voy a someter a su obediencia. Yo no me voy a someter a Él, porque ya yo tengo dueño, porque yo ya le pertenezco a mi Señor. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? El espíritu de esclavitud viene sobre los que no son hijos, viven en ese espíritu. Pero dijo el apóstol Pablo advirtiendo: porque vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estén otra vez en temor, sino que ustedes recibieron el espíritu de adopción. ¿Quién vence el espíritu de esclavitud? El espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu de adopción? El que me hace hijo. Entonces ya no hay que vivir en temor. Ya no hay que vivir siendo esclavos de esas cosas que nos quieren perseguir. Tenemos que vivir siendo libres. Si la obra fuera así como la pintan algunos, entonces seríamos esa secta, ¿verdad, Diego? Salvos, siempre salvos. El pecado ya no existe, el pecado ya fue vencido. El pecado no puede contigo porque ya fue vencido en la cruz, y tú puedes seguir pecando y pecando, que ya eso no se llama pecado. Entonces, ¿cómo se llama eso? No, eso se llama vivir la vida. No, eso no, hermano. El pecado todavía puede venir a querer vencerte. El pecado va a querer destruirte. Pero tú tienes que recordar que tú no eres esclavo del pecado. Tienes que vencerlo. Yo siempre que hablo de esto, es para mí una vivencia, porque mi vida antes de Cristo fue terrible. Fue una vida de mucha promiscuidad. Fui muy inducido a la pornografía desde pequeño. Esto mis papás no lo sabían, porque son esas cositas que uno hace con los primos sin que nadie se dé cuenta. Le cachábamos la revista porno a unos tíos que la tenían escondida en la casa, y nos poníamos a ver. 10 años, 11 años. El hijo se dio cuenta que los papás tenían eso guardado ahí, y él iba y la sacaba, y cuando estábamos solos en la casa la veíamos y hacíamos tonteras. Llegó el momento donde mis papás salían a algún viaje y yo iba al videocariar y alquilaba hasta 6 videocassettes del cuarto oscuro. Todos saben cuál es ese cuarto, ¿eh? Ah, ¿cómo saben? Sí, porque la puerta atrás, afuera decía solo para adultos. Qué bueno que no tengo niños aquí, puedo hablar claramente de esto. Y me sentaba en mi casa a verlas una y otra vez. Eso se llama adicción, ¿verdad, Marcos? Era adicto a eso. No habían celulares, así que no podía, como ustedes que tienen acceso tan fácil ahora, meterse en una página y pum, 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 listo. Porno para arriba y para abajo. Pero tenía mis peliculitas propias escondidas por ahí en mi cuarto. Y cuando quería consumir mi veneno, me encerraba o me despertaba de madrugada a consumirlo.
Mi mente se atrofió, me persiguió muchísimo tiempo y aún estando en Cristo, me golpeó muchas veces. Me golpeó de mil maneras. La masturbación era ligado a eso. Inclusive en algún momento de mi matrimonio fue afectado por eso también. Porque cuando tú no te das cuenta, estás arrastrando a alguien a lo que tú estás adicto. Pero yo puedo decir, lo que era ser esclavo de algo como eso, que hoy en día golpea a tantos jóvenes, ¿cómo puede ser liberado? No me liberó alguien que me pusiera la mano. No me liberó un culto especial de liberación en tal iglesia. No me liberó Cash Luna, no me liberó Maldonado, no me liberó nadie, me liberó el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo, pastor? ¿Sabe cómo? ¿Quiere saber cómo lo hizo? ¿Quién quiere saber cómo lo hizo? Con la verdad. Dejé de esconder la verdad. Un día fui a mi esposa y le dije lo que estaba haciendo. Dije, amor, necesito confesarte esto porque no puedo hablarlo con nadie más. Tengo que decirte que esto ha seguido persiguiendo mi vida. Ella se me quedó viendo asustada. Y como ustedes saben cómo es ella, ¿no? No agarró una escoba y me la partió en la cabeza, no. Me miró con la mirada que yo necesitaba. Una mirada que no me juzgara, que no me destruyera, que no me señalara, sino una mirada que me dijera, podemos vencer esto juntos. Y oró por mí. ¿Su oración me liberó? No. Me liberó la verdad, decir la verdad, hablar mi problema, decirle que todavía después de tantos años estaba lidiando con una situación de esas. Hermano, para tranquilidad de ustedes, esto no pasó ayer, ¿no? O sea, porque veo a algunos viéndome con cara como asustados, y por aquellos los que están viendo el video. No, esto pasó ya hace mucho tiempo. Y el Señor, que cuando digo que me liberó es que ya a mí no me sale porno. No, claro que sí me sale en el teléfono, me sale con gente. Un día me escribieron unos compañeros de la escuela, armaron un grupo, queremos volver a reunirnos, queremos volver a compartir aquí en el grupo, los compañeros de la escuela, y nunca falta que sale el que empieza a poner pornos en los videos. Y te persiguen y tú abres algo y lo miras y dices, no, Señor, ¿qué es esto? No puede ser, porque Él está siempre detrás de ti para hacerte caer. Tal vez en mi parte iba a querer hacerlo con eso o con otras cosas, como contaba hace unos meses atrás. Como un bombardeo de pensamientos estaban viniendo a mi vida. Pero ¿cómo pude vencer esas cosas? El espíritu de esclavitud funciona de esa manera. Te va a querer venir a esclavizar de algo. Y cuando eso te esclavice, tú vas a ser esclavo de Él. Él va a ser tu Señor, te va a gobernar, te va a dirigir la vida. Pero escúcheme los jóvenes que tienen problemas con esas cosas. Tienes que hablarlo. Ven a la consejería, ahí están las hermanas, ahí está el pastor, aquí estoy yo, allá vemos varios. Ven y háblalo. Y no trates de ponerle una etiqueta o endulzarlo con algunas palabras. Ven y di, tengo problemas con el porno, tengo problemas con la masturbación, tengo problemas con la comida, tengo problemas, no sé, con lo que tú sepas que estás pasando. Porque por eso la palabra de Dios dice, y la verdad os hará libres. A veces creemos que solo es la Biblia te va a hacer libre. No, la Biblia, si no sale de la boca, no tiene poder.
Si la Biblia no entra al corazón del hombre, lo golpea, lo transforma, lo moldea y luego sale de la boca del hombre para confesarla, para aceptarla, para someterse a ella, no hay poder, es un libro más. Pero el Señor quiere una iglesia libre. Otros han tenido otras situaciones. Bueno, yo fui alcohólico prácticamente a mis 22 años. Pero cuando acepté a Cristo, el alcohol se me fue así, inmediato. Las malas palabras, tenía una boca como un excusado, pero se me fue así. Ay, yo hubiera querido que esas otras cosas se me hubieran ido así también, pero no se fueron. Hubo que lidiar, hubo que pelear una batalla, hubo que caer a veces y volver a levantarse y volver a seguir luchando. Hubo que demostrarle al enemigo que aunque él intentara las 1000 veces que quisiera intentar algo, no iba a vencer. Porque el que es vencido por el pecado será esclavo de él. Pero si tú en vez de ser vencido vences, vence esas cosas. Estamos en un mundo donde esto no desaparecerá. Va a llegar el momento donde andarán chingos por la calle. La maldad aumentará, las cosas malas estarán más a la vista. La comunidad homosexual está exponiendo las cosas libremente, sus marchas, todo lo que hacen. Hermanos, no esperemos un mundo perfecto a nuestro alrededor, sino convirtámonos en los vencedores de esas cosas. Volvámonos el enemigo de lo que nos quiere destruir, se lo dije. Y se lo dije porque yo me volví el enemigo de eso. Empecé a predicar en contra de eso, empecé a investigar más, a saber más cosas, cómo ayudar a la gente. He ayudado a muchos con eso. Pastor, entonces usted ya, sí, pero puede ser que mañana me toque la puerta otra vez. Puede ser que un día aparezca ahí algo y me tiente a verlo. Puede ser que pueda pasar eso. ¿Usted no cree que puede pasar? Sí puede pasar. Porque todos los días va a pasar algo. Usted va a salir de aquí y ahí en la pulpería venden chances. Y usted está pensando que varios versículos que mostré, vio los números cruzados y ya se le mostró la cifra para ir a comprar. Yo recuerdo a mi papá, con su permiso, papá. Él se convirtió al Señor, era alcohólico como de 40 años, hasta que no se podía ni parar en la casa. No podía, había que ir a sacarlo de los bares. Cuando Cristo llegó a su corazón, ¡pum!, se fue el licor, así, no volvió a tomar. De hecho, al retiro que lo llevamos, llegó bombeado, listo iba. Serio, yo pensé que no lo iba a lograr, pero ahí el Espíritu Santo le bajó toda la fuma. Toda se la bajó. Lo tocó, regresó. Pero ¿qué pasó cuando regresó? Vino a enfrentar una lucha que llevó dentro de la iglesia. Nadie casi lo sabía. Tal vez nadie lo sabía. Pero llevó una lucha de años contra el cigarro. Se congregaba, levantaba sus manos, adoraba, buscaba la presencia de Dios aquí. Pero cuando llegaba a la casa, prendía un cigarro. Solo mi mamá sabe lo que pasó lidiando con eso durante años. ¿Usted cree que él quería fumarse ese cigarro? No. A veces lloraba diciendo, ¿cómo hago, Señor? Yo no quiero esto. Ayúdame. Pero solo el Espíritu Santo pudo darle la fuerza para cada vez ir haciéndolo menos y menos y menos, hasta que un día tomó el suficiente valor y la fuerza y dijo, no más. Y dejó de fumar. Ya no fuma. Ya no toma. No sé ahora cuáles serán las cosas con las que esté luchando, pero no es esclavo. No es esclavo.
Deja de ser el esclavo de tu carácter, deja de ser el esclavo de tu teléfono, deja de ser el esclavo de tu televisión, deja de ser el esclavo de esa persona tóxica que está a tu lado, deja de ser el esclavo de las drogas, deja de ser el esclavo del diablo, deja de ser el esclavo del pecado. Y levántese a creer. Solo el que ha vencido puede mostrarle a otros el camino de la victoria. ¿Sabe quién venció? Usted, pastor. No, yo también estoy siguiendo al que venció. Cristo venció. Cristo venció. La Biblia dice que Él, sin pecado, lo logró. Y si Él lo hizo por nosotros, nosotros tenemos oportunidad. Tal vez tú no venzas todo el tiempo, pero tienes que confiar en que Él venció. Y lo que Él venció, lo venció por ti. Lo venció por ti, para que tú no vuelvas ahí, para que tú no caigas más. Hoy en esta palabra estoy cerrando la serie que estaba hablando de liberación, porque el Señor me hizo sentir que era necesario que como iglesia pasáramos por esto. Pero no podemos irnos sin vencer al espíritu de esclavitud. Dejar de ser esclavos del temor. Dejar de ser esclavos de eso que por mucho tiempo te ha tenido doblegado. No puedo servir. Es que no puedo servir porque yo no he logrado vencer esto, no he logrado vencer lo otro. No puedo, nunca lo vas a hacer porque siempre estás pensando que no puedes vencer. Y entonces, para los que piensan eso, yo les tengo un mensaje. No se trata de que tú venzas, se trata de que Cristo ya venció. Y si Cristo ya venció, nosotros, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando el espíritu de esclavitud quiere venir, cuando el espíritu de esclavitud quiere venir a tomarte, y tú quieres salir como Israel de la libertad que tiene en el desierto a la esclavitud de Egipto, tú tienes que pararte firme y decir: yo no soy esclavo, yo soy libre. Cuando quiera venir la ansiedad, párate firme. Yo no soy esclavo, yo no soy esclava, yo soy libre. Y tienes que tener esa autoridad que Dios te dio y decir: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.